Buen día tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este espacio, Encuentro con la Palabra de Dios. Curso bíblico teológico impartido por el presbítero Pedro Gutiérrez Farías. Acompáñanos todos los sábados a las 11 de la mañana por este perfil de Facebook. Y recuerda, seguirnos a través de nuestros perfiles de Facebook como Diócesis de Ciudad Lázaro Cárdenas y Pedro Gutiérrez Farías. No te lo pierdas. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Construyamos, construyamos, construyamos un mundo mejor. Construyamos, construyamos, construyamos un mundo mejor. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa Encuentro con la Palabra de Dios. Y en esta ocasión pues vamos a hablar sobre los evangelios. Claro que es solamente una pequeña visión, no es entrar muy a profundidad, pero queremos que sí tengamos una idea más o menos clara sobre la formación de los evangelios, fechas de que se escribió y más o menos qué contienen, que de antemano pues ya todos sabemos, nos narran la vida de Jesús, los acontecimientos más importantes, ya lo veremos poco a poco. Por lo pronto los invito para que participemos con mucho entusiasmo e iniciemos con la oración. Señor, nos encontramos nuevamente haciendo esta transmisión. Te agradecemos por el regalo de la vida. Te pedimos que nos concedas dejar a un lado cualquier ocupación y poder estar atentos y poder participar de este encuentro con tu palabra, para que a través de este estudio podamos encontrarte a ti. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la oportunidad de encontrarnos a través de estos medios y desde luego a través de tu palabra. Ayúdanos pues a iniciar este tema de hoy con ese gozo y esa alegría de saber que no solo nos encontramos con un libro, sino contigo mismo a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Pedimos que nos asista la luz de tu Espíritu Santo para que podamos comprender mejor tu palabra. Que nos asista nuestra Madre, la siempre Virgen María, para que ella siempre esté abogando por nosotros sus hijos. Ella siempre lo ha dicho, hagan lo que Él les diga. Y por eso ahora queremos comprender tu palabra para que realmente hagamos la voluntad de Jesús. Que el Señor nos ayude rezando con devoción el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Introducción a los Evangelios. Iniciamos nuestro tema precisamente viendo este video breve, muy breve, sobre qué son en sí los Evangelios. La palabra evangelio viene del griego evangelium, que significa la buena noticia de Jesús. En la antigüedad, los personajes importantes, cuando daban una noticia al imperio, utilizaban la palabra evangelium para decir una noticia grande, impresionante, algo que iba a causar un bien muy grande a todo el imperio, a todo el reino.
Y de ahí pues brotó esa palabra. Y como al referirse a Cristo es un evento muy grande a nivel mundial, la gran noticia es Jesús. Y por eso el nombre es Evangelio. Hay muchas razones para creer que los evangelios son confiables, inspirados y tienen todos los hechos. Lo más importante es que los testigos sellaron su testimonio con sus vidas. Podríamos pensar que antes de que fueran azotados, golpeados, arrojados a la cárcel, crucificados, uno de ellos diría, por cierto, ¿sabes? En realidad es solo una historia. Ellos murieron por lo que dijeron. Ahora, nosotros sabemos que las personas están dispuestas a morir. La gente muere por sus mentiras muy a menudo, pero la mayoría no saben que son mentiras. Pocos morirán sabiendo que es mentira si eso les da poder, riqueza o prestigio. Ellos no tienen nada de eso. No eran nadie en el mundo. Ellos estaban constantemente en la carrera. Se habían empobrecido, se sacrificaron, fueron golpeados y murieron. Y ninguno se retractó de su testimonio. Así que podemos estar bastante seguros de que eso pasó. Yo amo la Biblia preciosa, pues su valor es sin par. Apoyándonos aquí en este estudio de la licenciada Gisela Flores Apaza de Argentina, pues creo que nos va a servir muy bien estas diapositivas. Los evangelios. Es una introducción pues a los evangelios de manera breve para que tengamos una idea así más o menos clara de estos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que ya hemos estado tratando en los temas anteriores. Veamos pues los evangelios. La maravillosa exterioridad de la vida de Jesús no era otra cosa que el resultado de algo interior. Y aquí vemos al primer evangelista, Mateo. Era publicano, recaudador de tributos en Cafarnaúm, hasta que un día Jesús lo llamó al apostolado diciéndole simplemente, sígueme. Y le vi levantándose, le siguió. Mateo 9:9. Veamos su vida apostólica. Se desarrolló primero en Palestina, al lado de los otros apóstoles. Más tarde predicó en Etiopía, África, donde parece que padeció el martirio. Su cuerpo se venera en la catedral de Salerno, en Italia. Su fiesta se celebra el 21 de septiembre. Época. San Mateo fue el primero en escribir la Buena Nueva en forma de libro, entre los años 40 y 50 después de Cristo. ¿A quién fue dirigido? A los judíos de Palestina y compuesto en lengua aramea. ¿Cuál era su objetivo? San Mateo se propuso demostrar que Jesús es el Mesías prometido, porque en él se han cumplido los vaticinios de los profetas. Traducción. Este evangelio fue traducido al griego, que era el idioma original. San Marcos, también llamado Juan o Juan Marcos, fue hijo de aquella María en cuya casa se solían reunir los discípulos del Señor. Es muy probable que en esta casa se realizara la última cena y la venida del Espíritu Santo. ¿Cuál es la vida apostólica de Marcos? Con su primo Bernabé, acompañó a San Pablo en el primer viaje apostólico hasta la ciudad de Perge, en Panfilia. Más tarde, entre los años 61 al 63, acompañó a Pedro cuando éste estaba preso en Roma. ¿Cuál es la fuente? San Pedro llama a Marcos su hijo, en 1 de Pedro 5:13. Fue bautizado por el príncipe de los apóstoles. ¿Cuál es la extensión? El Evangelio de San Marcos es el más breve de los 4. Narra algunos episodios que le son exclusivos. ¿En qué idioma? Escribió en griego. ¿Cuáles eran los destinatarios? Cristianos provenientes del mundo pagano. San Marcos murió en Alejandría de Egipto, cuya iglesia gobernaba. La ciudad de Venecia, que le tiene por patrono, venera su cuerpo en la catedral. ¿Quién era pues San Lucas? Era médico. Lo vemos en Colosenses 4:14.
Era un sirio nacido en Antioquía, de familia pagana. Tuvo la suerte de convertirse a la fe de Jesucristo y encontrarse con San Pablo, cuyo fiel compañero y discípulo fue por muchos años compartiendo con él hasta la prisión en Roma. ¿Cuál es la fuente? Según su propio testimonio en 1.3, Lucas se informó de todo exactamente desde el primer origen y escribió para dejar grabada la tradición oral. San Pablo y la Santísima Madre de Jesús, especialmente sobre la infancia del Señor. Cada uno de los escritores de los evangelios o fueron testigos de la vida de Jesús o tuvieron contacto directo con los testigos. Dado que Mateo y Juan fueron discípulos, estuvieron presentes en muchos de los eventos que ellos registraron. Marcos fue un compañero cercano de Pedro y aprendió directamente de él. Y Lucas viajó con Pablo y buscó testigos confiables para su evangelio. Escuchemos a Lucas en Lucas capítulo 1, versículos 1 al 3. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Continuamos ampliando un poquito más nuestra visión sobre esta introducción a los 4 evangelios. Introducción a los evangelios. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no son 4 diferentes ediciones de la vida de Cristo, sino 4 pinturas de Cristo desde diferentes puntos de vista. Cada uno representa un aspecto diferente y juntos conforman un todo. Cada uno de los evangelistas escribió su evangelio de acuerdo a la comunidad a la que se dirigía el mensaje. Es por eso que cuando los llamados evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, presentan un mismo pasaje bíblico, cada uno lo hace de manera diferente, incluyendo algunos elementos o colocando otros. Así también los 4 evangelistas nos dan puntos de vista diferentes sobre el Señor Jesús y de esa manera podemos llegar a conocer mejor aspectos de su palabra, carácter y trabajo. Veamos los símbolos de los 4 evangelios. En el antiguo tabernáculo y templo estaba la figura del querubín, que tenía 4 caras, la primera de un león, la segunda de un buey, la tercera de un hombre y la cuarta de un águila. El león representa a Cristo como nuestro Rey, el buey al esforzado y sufriente Cristo, el hombre, la humanidad de Cristo y el águila, su carácter divino. Los antiguos padres justificaban el uso de la aplicación de estos símbolos para identificar a los 4 evangelios. Mateo es el evangelio del Rey, Marcos el evangelio del siervo, Lucas el evangelio del Hijo del Hombre y Juan el evangelio del Hijo de Dios. Esto es como pretender obtener una fotografía completa del Monte Blanco. Ellos pueden hablar desde el valle, algo que los que están en la cima no pueden hacer, pero ellos pueden dar un punto de vista y también los 4 evangelistas nos dan puntos de vista diferentes sobre el Señor Jesús y de esta manera podemos llegar a conocer mejor aspectos de su palabra, carácter y trabajo. En Lucas encontramos la revelación de su humanidad y una serie de sus más impactantes manifestaciones de su simpatía, amor y ternura. El primer cuadro, Jesús está en la cuna como bebé, y el último cuadro está en el camino a Emaús y la revelación gloriosa de su corazón humano, que no cambió aún después de la cruz, de su resurrección. Cuando vamos a Juan, es de hecho un águila volando que nos lleva a las alturas, sublimes de su divinidad pristina y los misterios de su unidad con el Padre. Y todavía aún, con estos esfuerzos de los evangelios, nos puede dar una biografía completa de Jesucristo. Incluso los largos relatos son solo una breve
unos breves fragmentos de su vida que han quedado registrados, pero falta mucho más que el apóstol Juan no pudo escribir. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. En Juan 21:25. Se ha dicho bien que el Nuevo Testamento y los Evangelios no fueron escritos por reporteros, sino por editores. Ellos no dieron una crónica de hechos completos, tanto como una selección de eventos especiales. Se unieron junto con el propósito de ser ciertos puntos ilustrados y principios que fueron más importantes incluso que los propios hechos. Ahora los invito a interrumpir un poco para que veamos este video. La Biblia no es solo un libro, es la palabra de Dios. Nos da el conocimiento para alcanzar la salvación. Es revelación infalible de la voluntad del Señor, norma para el carácter y una guía para el vivir. Vamos a ver ejemplo y un cuadro comparativo. Se definen como evangelios sinópticos a 3 de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, en particular los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, debido a la armonía o sinopsis que existe entre los 3. Estos evangelios contienen una finalidad y semejanza en cuanto al orden y narración de los hechos de la vida de Jesús. Johann Jacob Gressmann presentó su libro Sinopsis sobre los 3 evangelios mencionados. En este libro se podía apreciar un formato impreso en 3 columnas, las semejanzas de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Por otra parte, y posterior a ellos, encontramos el Evangelio de Juan, el cual es más extenso, más teológico y registra más discursos del misterio de Jesús en más ciudades. Y aquí vemos un ejemplo de sinopsis en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Por ejemplo, aquí en Mateo 9, 2 al 8, tiene su paralelo con Marcos 2, 3 al 12 y con Lucas 5, 18 al 26. Veamos esta primera parte. Dice en el versículo 2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a ver qué dice de eso en Marcos. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron bajaron al lecho en que yacía el paralítico. Ahora veamos qué dice Lucas en esta partecita. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Bien, hasta aquí nos damos cuenta que están narrando el mismo suceso, el mismo milagro de cómo Jesús cura a un paralítico. En estos versículos primeros, que cada uno de los evangelistas lo pone en diferentes versículos, obviamente que no es una copia de uno a otro. Se notan rasgos de que hay coincidencias porque ciertamente recurrieron a ciertas fuentes comunes, pero también se nota que cada evangelista le fue poniendo o quitando algunas cosas de acuerdo
al público que él tenía, de acuerdo a los fieles a los que les iba a dirigir su evangelio. Pero a la vez la gran riqueza es precisamente eso, que aunque los evangelios sinópticos tienen muchas concordancias, es decir, narran los mismos acontecimientos, cada uno expresa diferentes detalles que a la vez complementan el mensaje de Cristo. Esto es lo valioso. Por ejemplo, aquí en esto que acabamos de leer, dos coinciden en que quitaron parte del techo para bajar ahí al paralítico. Ellos son Marcos y Lucas. Mateo no menciona ese detalle. Mateo solamente dice lo que ya leímos: le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y vean cómo ese otro detalle de que lo descuelgan desde arriba está en Marcos y Lucas. Ya con esto estamos teniendo este ejemplo. Podríamos seguir leyendo todo lo demás, pero acuérdense que estamos dando solo unas probaditas de algo tan interesante y tan bonito para que cada uno en casa se meta, lo lea, lo saboree, profundice. Aquí siguen pues los ejemplos. No vamos a entretenernos mucho, pero ustedes en casa los podrán tener, pausar y analizar, ¿verdad? Aquí termina este último. Y vienen aquí estas preguntas. ¿Dependen los autores de una fuente común? ¿Se comunicaron entre sí? Piénsenle. Hacemos otra pequeña interrupción para disfrutar de este video. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quien vine y a quien voy. Hay varias sugerencias. Una sugerencia es el uso de la tradición oral. Eso ya todos sabemos que no fue escrito luego el evangelio, los evangelios, sino que se transmitían todo de palabra. Algunos opinan que la tradición se había vuelto tan estereotipada o rutinariamente repetida que se convirtió en una fuente común de la que sacaron todos los escritos de los evangelios. Esa es una opinión. Otra opinión es el uso de cualquier evangelio primitivo. Hay quienes postulan que todos los escritores de los sinópticos tuvieron acceso a un evangelio anterior, que ahora se perdió. Estamos hablando de hace casi 2000 años. Tercera sugerencia, el uso de fragmentos escritos. Otros dan por sentado que habían fragmentos escritos tocantes o varios sucesos de la vida de Cristo y que usaron los autores de los sinópticos. Bien, son propuestas muy lógicas, sin embargo, no es fácil comprobar cualquiera de ellas, son como hipótesis. La cuarta sugerencia o hipótesis, la dependencia mutua. Otros sugieren que los escritores de los sinópticos quizá tomaron el uno del otro, por lo que el resultado de sus escritos a menudo es casi similar. Número 5. El uso de dos fuentes principales es otra sugerencia. El punto de vista más común en la actualidad es que para la mayoría de los materiales incluidos sus evangelios, Mateo y Lucas utilizaron el evangelio de Marcos y un posible documento que recopilaba especialmente los dichos de Jesús. No existen reproducciones de este documento que los expertos llaman Quelle o la fuente Q en alemán. La prioridad y el uso de Mateo. Otros criterios sugieren que en los otros dos sinópticos se usó Mateo como su fuente principal. Esa es otra teoría.
Y la última, la séptima, una combinación de gran parte de los anteriores. Esta teoría da por sentado de que los autores de los evangelios sinópticos usaron la tradición oral, los fragmentos escritos, la dependencia mutua de los demás escritores sinópticos o de sus evangelios, y el testimonio de testigos presenciales. Bien, ahora veamos fechas de los evangelios sinópticos, más o menos para tener una idea cuándo se escribieron. Mateo y Lucas usaron Marcos como principal fuente. Primer punto de vista, Marcos se escribió en la década del 50 o a principios de la de los 60. Mateo se escribió al final de la década del 50 o del 60, ya lo dijimos. Lucas se escribió en el 59 al 63, más o menos coinciden por ahí cercas. Segundo punto de vista, Marcos se escribe entre el 65 al 70. Desde luego todo esto es después de Cristo, en nuestra era. Mateo se escribiría en la década de los 70, en el año 70. Lucas se escribió en la década del 70 también. Vean cómo hay varias opiniones, pues no hay un dato así muy preciso, pero sí son datos muy aproximados, para que tengamos una idea más o menos en qué tiempo fueron escritos. ¿Por qué ellos lo ubican así? Porque tienen ciertas razones para decir eso. Por ejemplo, Pedro y Pablo, ¿cuándo murieron? En el año 64. Entonces, ellos mismos dicen, no puede ser escrito después. ¿Por qué? Porque ellos murieron en el 64. Entonces, por eso muchos lo ubican entre el 50 y el 60. En lo personal se me hace más lógico. Ahora los invito para que podamos ya hacer nuestra oración final y despedirnos de este tema tan interesante sobre los 4 evangelios, y que después tendremos la oportunidad de ir analizando un poco más a detalle cada uno de ellos. Señor, te damos gracias por habernos concedido transmitir este programa, este curso bíblico Encuentro con tu Palabra. Ayúdanos, Señor, a estar siempre atentos a tu voz, a meditar tu palabra, a escudriñar las Escrituras, a alimentarnos de ella cada día. Tú eres grande, Señor. Te alabamos. Te damos gracias porque eres bueno. Ayúdanos para que nuestro corazón sea movido hacia ti, que a través de esta lectura de tu palabra lleguemos a encontrarte a ti, porque la única finalidad de la Escritura es conocerte, amarte y servirte siempre con amor. Tú le das sentido a nuestra vida a través de tu palabra. Tú nos iluminas, nos llenas de tu gozo y de tu Santo Espíritu. Por todo ello, gracias, Señor. Ayúdanos para que sigamos teniendo deseos de descubrir tu palabra y de continuar participando en estas transmisiones para bien de nosotros. Te pedimos por toda tu iglesia, por todos los sacerdotes, por todos los religiosos y religiosas, por las familias. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos cristianos. Con gusto les doy la bendición. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un excelente día.